Tras semanas de espera por el cierre del gobierno de Estados Unidos, llega un informe de empleo que pinta un panorama mixto. En septiembre se crearon 119.000 puestos de trabajo, el doble de lo esperado por los analistas. Sin embargo, la tasa de desempleo subió a 4,4%, alcanzando su punto más alto en casi 4 años. Este reporte cobra mayor relevancia, ya que será la única fotografía del mercado laboral que la Reserva Federal tendrá a su disposición para evaluar el estado de la economía para la reunión del 9 y 10 de diciembre. La Casa Blanca calificó el informe de empleo de septiembre como gran progreso. La portavoz Caroline Leavitt afirmó que la mayoría de los nuevos trabajos fueron para trabajadores nacidos en el país en vez de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, los economistas advierten que el informe no permite determinar la nacionalidad ni el estatus migratorio de los empleados. Hay un factor importante a considerar sobre cómo se comportará la tasa de desempleo en Estados Unidos si es que los ciudadanos reciben el cheque de reembolso de aranceles por $2.000 que el presidente Trump anunció recientemente. Me acompaña Heidi Smith, profesora e investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, a quien ya saludamos. Heidi, gracias por estar con nosotros. Vemos este informe que pinta un panorama mixto. Por un lado, se crearon más empleos de los esperados, sin embargo, el desempleo también llega a su pico más alto en los últimos 4 años. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo podemos entenderlo? Pues muchas gracias por la invitación. Creo que es un momento de mucha incertidumbre en los Estados Unidos y eso impacta mucho la economía mexicana por muchos sentidos. En primer lugar, no solamente en los 4 años, es el desempleo más alto desde 2021, que es el pico de cuando salimos de la pandemia de Estados Unidos. Entonces, tenemos un punto muy importante de cómo vamos a seguir hacia el futuro de la economía de Estados Unidos y eso cómo va a afectar la economía mexicana. Creo que hay que desglosar las partes del reporte, donde dice que en los sectores de restaurantes y bares subió 37,000 empleos de los 119 empleos totales que subieron. Pero hay cambios específicos en sectores como transporte y almacenamiento, donde bajaron, puede ser que hay muchos migrantes que trabajan ahí, que bajaron de 25,000 empleos. Y el sector manufactura en cadenas de automotrices, exportaciones, también hubo pérdida de 6,000 empleos. Entonces, esas son cosas muy específicas dentro de la conexión de la economía mexicana con la economía estadounidense. Es muy interesante porque justamente también mostraron que en julio, en agosto, que hubo ajustes en el reporte, que era más alta que esperaban en el primer revisión, donde hubo todo el pleito de Trump si creían o no creían en bueno, el Departamento de Trabajo, básicamente es quien junta los datos. Pero Ujú. es difícil saber realmente a largo plazo si esto va a afectar la economía hacia el fin de año, porque apenas estamos entrando a las áreas de compras del fin de año y de Buen Fin. Claro. En- y, y además, sabemos que, o sea, hay más delicadeza de los norteamericanos en sus gastos, entonces está interesante que están saliendo restaurantes y bares y además que hay demanda para más empleos en ese sector, de gastar tal vez mejor poco dinero que tienen porque hay una alta inflación de los productos en el supermercado. Pero eso puede afectar Ujú. mucho tanto la migración y las remesas que hay la economía mexicana exporta 85% de la economía mexicana está atada a la economía en Estados Unidos. Entonces, tanto los sectores de cadenas de producción, tanto autos, electrónicos, aeroespaciales, están muy involucrados en qué va a hacer con la nueva TLC. Y hay Ujú. estados específicos donde en Estados Unidos que va a tener más efectos, que hay muchos migrantes. 79 de las remesas de Estados Unidos vienen de estados donde hay los rondeos de los mexicanos y los migrantes que están viviendo en Estados Unidos, que es Texas, California, Arizona, Florida, Arizona, y Carolina del Norte, y Illinois. Y eso puede Ujú. tener un efecto. La cosa que no está muy bien explicado es que los mexicanos que viven en Estados Unidos, que son unos 10 millones de personas, de ellos, un tercio son green card holders, un tercio son ciudadanos y el otro tercio no son documentados. Entonces, realmente estamos hablando de
3 millones de personas que pueden ser rondeadas en términos de la política de exportar a esas personas. Donde impacta muchísimo la economía mexicana es a estados que tienen mucha dependencia en las remesas, que son los estados del sur del país, que es como Chiapas, Claro. Guerrero, Oaxaca, y donde hay unos estados que las remesas son tan altas, casi tienen la misma cantidad de dinero que el estado tiene en finanzas públicas. Entonces, Claro. va a haber un efecto grave. Heidi, te pregunto por último, ¿qué impacto puede tener en el corto plazo este cheque de reembolso de aranceles de $2.000 que el presidente Trump anunció recientemente? ¿Esto puede llegar a tener impacto en la tasa de desempleo en los Estados Unidos y después por consiguiente, como veíamos, en la relación con México? ¿O no va a ser tan significativo? Pues está en debate todavía porque no sabemos si va a haber cheques o no cheques, porque sí es Ujú. como una política muy populista por parte de Trump en términos de repartir dinero en esa nueva bolsa de los impuestos que está atrayendo de las importaciones al país. Pero no está claro todavía si pueden mantener ese dinero. Y tampoco se entiende cuáles serían las propuestas de la política de salud y de políticas sociales que van a aprobar en el Congreso. Claro. Entonces, en primer lugar, el Corte Suprema tiene que tomar decisiones de si va a aprobar o no aprobar el uso del fondo de emergencia para atraer bueno, el impuesto hacia las importaciones, Ujú. pero también no se sabe si realmente pueden hacer esos cheques. Entonces, Claro. hasta que sabemos si existe o no existen, no podemos ver si hay un impacto y obviamente directamente el empleo no es necesariamente tener un poquito más dinero en tu bolsillo para su empleo o no Claro. empleo. Heidi, gracias por haber estado con nosotros. Era Heidi Smith, profesora investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, que nos ha acompañado hoy para tratar de poner un poco en contexto las novedades. Gracias por estar con nosotros.